Continuamos con el segundo bloque del aprendizaje del método BASIS, el bloque de consolidación. Ya realizamos todos los tutoriales de iniciación y en este primer vídeo de consolidación os voy a hablar de la técnica de las 5 Cs, que realmente es la técnica que os estoy enseñando, que estáis aprendiendo. Y os preguntaréis por qué no hablé de la técnica desde un primer momento, desde el primer tutorial. Bien, pues después de muchos años de experiencia enseñando a gente a caminar con los bastones de marcha nórdica, me di cuenta que resulta mucho más fácil el aprendizaje si partimos de lo global, si partimos de la caminata con los bastones utilizando ejercicios sencillos y sin darse cuenta pues, que cada persona vaya entrando en la caminata con bastones de marcha nórdica, para luego, una vez que ya somos capaces de caminar con los bastones y con cierta facilidad, pues llevar la atención, es más fácil desde ese punto llevar la atención a lo analítico, a esos elementos técnicos que deben estar presentes en cada paso que damos mientras hacemos marcha nórdica. La primera C trata sobre la colocación de la cabeza, que debe estar siempre sobre los pies, sobre la pelvis, es decir, debemos respetar esa plomada manteniendo eje de hombros por encima o ligeramente por delante del eje de cadera, evitando quedarnos por detrás del movimiento cuando nos impulsamos, y también evitamos caernos adelante, donde gana mucha tensión la espalda e incluso el cuello. Y si nos quedamos por detrás, estresamos zona lumbar. Entonces respetamos esa plomada, aunque debe ser lo más cómoda posible mientras caminamos. La segunda C habla sobre el codo. Tanto codo como mano deben estar por delante del costado, tanto por delante como por detrás, en cada paso que damos. Si nos quedamos por delante, no hay traslación, es decir, no nos estamos realmente impulsando y pasando por delante del bastón. Aquí podríamos estar caminando con unos bastones de trekking, sin soltar empuñadura, siempre por delante. Entonces, tanto por delante como por detrás, tanto codo y mano deben sobrepasar el costado, siempre, insisto, que resulte cómodo y respetando la manera de andar de cada persona y también el momento de cada persona. Si por lo que sea no puedes hacer un demasiado impulso, caminar con un paso excesivamente largo y rápido, pues tienes que respetar tu manera de caminar y aunque sobrepases ligeramente, pues ya estarías haciendo marcha nórdica. La tercera C trata sobre la coordinación contralateral, es decir, apoyamos en el mismo momento bastón y talón de la pierna contraria, y así en cada paso que damos. Esto es un requisito indispensable para considerarse esta actividad marcha nórdica, ¿vale? Esto se tiene que dar en cada paso que damos. La cuarta C hablamos ya sobre mano cerrada, cierre de mano, para controlar el apoyo del bastón y evitar posibles tropiezos y además asegurar el ángulo correcto de apoyo del bastón sobre el suelo. Y una vez que apoyamos bastón, para impulsarnos y dejar bastón por detrás de nuestro cuerpo, vamos a tener que liberar el bastón. Mientras me impulso, libero. Y una vez que acabo el impulso voy a tener que recuperar el bastón de nuevo con mano cerrada. Por último, la quinta C, contrarrotación de eje de hombros sobre eje de cadera, es decir, cuando estamos avanzando con un bastón tenemos otro bastón por detrás. Esto facilita el uso de los dos bastones al mismo tiempo. Para eso tenemos que liberar pelvis, tenemos que liberar columna y acompañar el movimiento de los brazos con todo el cuerpo. Simplemente es liberar tanto pelvis como columna, no es forzar. Con esta quinta C lo que trato es de no bloquear todo el cuerpo mientras uso bastones, por mantener demasiada concentración en mis bastones, en los elementos técnicos, que nos puede llevar a, sin darnos cuenta, ganar bloqueo, ¿vale? Entonces, esta quinta C libera todo el cuerpo. En la técnica, sobre todo en iniciación, buscamos la extensión
del codo, es decir, que el codo esté más cerca de la extensión que de la flexión, porque es lo que más nos cuesta en el aprendizaje, ser capaces de pasar del uso de los bastones aquí a ganar ya cierto balanceo y ganar y asegurar el apoyo del bastón con el ángulo correcto. Entonces buscamos esta extensión, pero siempre va a haber, y sobre todo cuando ya caminamos con facilidad con los bastones, siempre va a haber una ligera flexión en el codo que amortigua el apoyo del bastón y la carga que podamos hacer sobre él, pero sobre todo en el momento de encontrar suelo, va a haber una ligera flexión de codo. En el reglamento de competición es un requisito el apoyar la punta del bastón entre la distancia de los dos pies. Si se apoya por delante te pueden amonestar, o si se apoya por detrás sucede lo mismo. Entonces se busca siempre el apoyo entre los dos pies. En iniciación y en la práctica como de marcha nórdica como una actividad de ejercicio físico, de práctica regular, no es imprescindible el hecho de apoyar la punta entre los dos pies. Podemos apoyarla ligeramente por detrás y no pasa nada, estaremos haciendo marcha nórdica. Y además, en apoyando la punta por detrás, vamos a mantener nuestro paso natural, nuestra longitud de paso normal, como si estuviésemos caminando sin bastones. Si queremos ganar amplitud e impulso y hacer trabajar de manera más activa el tren superior, ya vamos a buscar ese apoyo entre los dos pies que nos va a facilitar un impulso claro sobre bastones. Hasta aquí el tutorial sobre la técnica y seguimos avanzando con el próximo vídeo.